cordial saludo a todos. Somos estudiantes de la carrera de licenciatura en Ciencias de Lenguaje y Literatura. Y en esta ocasión vamos a compartir con ustedes un análisis sobre la obra El beso de la mujer araña de Manuel Puig. Para iniciar, vamos a hablar sobre la biografía del autor. Manuel Puig nació en General Villegas, Buenos Aires, el 28 de diciembre de 1932. Estudió Filosofía y Letras y obtuvo una beca que le permitió en 1956 viajar a Roma y a Italia para estudiar cine en el Centro Experimental de Cinematografía. También vivió en Londres y en Estocolmo. Ahí ejerció de profesor de italiano y de español. En 1961 y en 1962 trabajó como asistente de dirección de cines en Buenos Aires y Roma. En Nueva York escribió su primera novela, La traición de Rita Hayworth, en 1968. Asimismo, en 1967 regresó a Buenos Aires y en la capital de Argentina escribió su novela Hojitas Pintadas, publicada en 1966 y llevada al cine en 1974 por Leopoldo Torre Nilsson. También tuvo que dejar de nuevo el país a causa de la dictadura y de las amenazas directas que recibía de la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, que esta fue una organización terrorista anticomunista de ultraderecha de Argentina. Luego en México escribió la obra que lo catapultaría con la fama internacional. Esta obra es la que tenemos en estudio, El beso de la mujer araña, publicada en 1976. También fue miembro fundador del Frente de la Liberación Homosexual en 1971. Luego, entre 1978 y 1980, se fue a vivir a Nueva York, donde dictó cursos de escritura creativa en la Universidad de Columbia. En 1979 también publicó Puis Angelical, que fue llevada al cine por Raúl de la Torre en 1980. Se radicó en Río de Janeiro, Brasil, y en 1985 hizo una adaptación para el cine de El beso de la mujer araña, que fue filmada por el argentino Héctor Babenco, y sus últimos tiempos los pasó en Cuernavaca, donde un ataque de vesícula lo obligó a una intervención de urgencia que no pudo superar, así que falleció el 22 de julio de 1990. Ahora bien, vamos a hablar también de algunas de las obras de este autor. Este autor se cultivó en diferentes ramas, como por ejemplo en el área de las novelas. Tiene publicaciones como La traición de Rita Hayworth de 1968, Hojitas Pintadas de 1969, De Buenos Aires a Far en 1963, El beso de la mujer araña en 1976, Puis Angelical en 1979, Maldición eterna, que lean esas páginas, en 1980, Sangre de amor correspondido en 1982 y Cae la noche tropical en 1988. Asimismo, en el teatro tiene obras como Bajo un manto de estrellas de 1981, El beso de la mujer araña en 1985, La cara del villano en 1985 también, y asimismo Recuerdos de Tijuana en el mismo año. Así también cuenta con diferentes relatos como Los ojos de Greta Garbo de 1993, Sectores de una década nueva, Nueva York 78, seguido de Bye Bye Babilonia, Crónicas de New York, Londres y París en 1993. Ahora bien, para hablar sobre la obra en sí, en primer lugar debemos contextualizarnos con la historia. El beso de la mujer araña es una novela del escritor argentino Manuel Puig,
publicada en 1976 por la editorial Seix Barral de Barcelona. Esta está basada en una parte de la vida de Luis González de Alba. Este fue un preso político por el movimiento estudiantil de 1968 y este a sus apenas 24 años de edad, cuando fue a la Ciudad de México a estudiar psicología en la UNAM, durante los hechos sangrientos del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas Tlatelolco, fue detenido por los soldados e ingresado a la cárcel de Lecumberri por 2 años, donde escribió su primera novela llamada Los días y los años, en la que relata su experiencia en este reclusorio, donde varios de sus compañeros y amigos fueron torturados y asesinados. Esta novela que hoy tenemos en estudio fue incluida en la lista de las 100 mejores novelas en español del siglo XX del periódico español y El Mundo. Y además tuvo adaptaciones en 1985 y luego en 1990. El golpe de Estado en Argentina del año 76 dejó de lado los 3 poderes constitucionales presididos por la peronista María Estela Martínez de Perón el 24 de marzo de ese año. Este golpe instaló en el poder a una dictadura cívico-militar que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional y se caracterizó por implementar un sistema de terrorismo en el Estado que permaneció en el poder hasta diciembre de 1983. El golpe fue planificado y ejecutado en el marco del Plan Cóndor. Este era un sistema clandestino de coordinación represiva entre países latinoamericanos promovido por Estados Unidos. Esto como parte de una doctrina de la seguridad nacional que generalizó las dictaduras en América Latina con la finalidad de mantener el control sobre estos países durante la Guerra Fría. Este fue el sexto y último golpe de Estado exitoso de la serie de golpes de Estado iniciada en 1930, que le permitió consolidar la democracia argentina hasta finales del siglo XX. Luego de que se aprobara el voto secreto en el 1916. Los líderes del golpe de Estado fueron juzgados y condenados luego de la repercusión de la democracia en diciembre de 1983. Ahora bien, pasamos a la siguiente parte, que sería la 10. Bueno, la obra nos relata lo sucedido dentro de la cárcel de 2 personajes que vendrían siendo Molina y Valentín. Esos 2 personas, Molina cae preso por corrupción de menores y Valentín por ser miembro es un preso político, ¿verdad? En este caso, la historia se va narrando desde el momento que ellos están juntos en la cárcel. Pues Valentín le pide a Molina que le narre, que le cuente cosas. Ellos están hablando de cosas para pasar el tiempo. Y entre esas cosas, Molina le empieza a contar películas, ya que a él le gustaba mucho ver películas y empieza a contarle una serie de películas. Y entre esas le cuenta una sobre una mujer pantera que no se puede enamorar que no puede besar a otro hombre, a otra persona, a un hombre precisamente porque tiene miedo de convertirse en pantera, y así le cuenta otras películas también. Y en el caso de Valentín, que él es un hombre más dado a la política, Valentín es muy machista. Sin embargo, su compañero de celda, Molina, es un personaje homosexual que se siente muy femenino y que por lo tanto vive pensando en cosas más banales en comparación de Valentín.
Ahora bien, dentro de la obra sucede que a Molina, perdón, lo envían a la celda con Valentín para sacarle información sobre sus compañeros y su grupo. Pero estando juntos, lo que sucede es que, que Molina se empieza como a enamorar de Valentín y empieza a tener ciertos cuidados con él y a tratarlo bien. Y la razón por la que llevaron a Molina con Valentín fue a cambio de la libertad condicional de este. Le dijeron de que si él iba y le sacaba información, él iba a obtener la libertad condicional, cosa que Valentín, que para Molina era muy buena porque él quería salir y estar con su mamá, porque su mamá ya estaba un poco mayor. A lo largo del tiempo que están en la celda, intentan torturar con la comida descompuesta a Valentín, sin embargo no logran hacerlo por completo, ya que Molina se encarga de cuidarlo de todas las cosas que le puedan pasar ahí adentro. Asimismo, en un momento ellos llegan como a entenderse tanto, a pesar de ser tan diferentes, se terminan teniendo relaciones sexuales. Bueno, pasado un tiempo de que ellos pasan conversando, hablando de cosas un poco personales y teniendo ya esta confianza, a Molina le dan la libertad condicional y este no quiere irse porque no quiere dejar solo a Valentín. Sin embargo, Valentín le pide de favor de llevar un recado y al principio no quiere Molina, pero termina accediendo. Cuando sale en libertad condicional, vuelve a visitar a su familia y al momento de él ir a dar este recado, la policía lo intercede y lo matan. Mientras que Valentín se queda en la cárcel siendo torturado siempre y al final no especifica directamente si lo mataron o no, pero finalmente todo termina en que Valentín está como ya en sus últimos momentos y está como soñando con Valentín, con Molina, perdón. Ahí termina la obra. Continuando de la diégesis, vamos a hablar de algunos elementos narratológicos de la obra. En primer lugar, vamos a hablar del narrador. La obra El beso de la mujer araña, el narrador se vuelve invisible, ya que es una conversación entre dos personajes, ¿verdad? Y por ende, el narrador se vuelve intradiegético. Y tenemos un ejemplo ahí que dice, perdón, acordate de lo que te dije, no hagas descripciones eróticas, sabes que no conviene, como quieras. Bueno, digo, las manos de ella están enguantadas, pero para llevar delante del dibujo se saca el guante derecho. En esta muestra podemos ver a los personajes Molina y Valentín hablando y haciendo descripciones entre ellos, ¿verdad? El segundo narrador que encontramos es el narrador testigo y tenemos ahí una muestra que dice día 9, miércoles, el procesado fue puesto en libertad a las 8:30 y llegó a su casa a las 9:05 de la mañana. El taxímetro solo. No salió en todo el día de su domicilio, cae juramento 520 y así. Bueno, si ustedes observan, ahí está hablando alguien desde la posición de testigo, ¿verdad? Este es un informe que estaba dando una persona acerca de lo que hacía Molina. Ahora bien, pasamos a la siguiente parte de los personajes. En cuanto a los personajes principales, tenemos a Molina y Valentín. Valentín era un hombre de 26 años, arrestado por activismo político
A este le gustaba leer cosas de política intelectual, era una persona altamente pensante, analizaba los relatos de Molina desde un punto de vista teórico y terminaba atrapado en las historias de este. Por otro lado tenemos a Molina, que es un hombre de 37 años, condenado a 8 años y encarcelado. Este fue transferido a la celda de Valentín por estar preso por corrupción de menores. Era un hombre homosexual, como les comentaba anteriormente. Este se creía mujer y era quien le contaba las películas a Valentín, ¿verdad? Según la composición de los personajes, el personaje de Valentín sería un personaje redondo, ya que conforme va pasando el tiempo dentro de la celda va cambiando. En este caso se puede notar que la personalidad es muy machista, pero al final hay muchas cosas que a él lo ponen sentimental, a pesar de ser un activista político. En uno de los capítulos podemos leer que termina teniendo relaciones sexuales con Molina, pues no, sin importarle que también era un hombre, ¿verdad? En el caso de Molina, también sería un personaje redondo, ya que él ansiaba poder salir para poder cuidar a su madre. Al final, él no quiere salir de la cárcel y dejar a Valentín, pues él sale en libertad condicional y se lamenta porque sigue vivo y aún no ha podido vivir su propia vida. Quiere hacer lo que no le importa que su madre esté enferma, dice que ella en sí ya vivió su vida y sus años están llegando a su fin. Por otro lado tenemos personajes secundarios. Entre esos podemos mencionar al director, que es quien utiliza a Molina como espía para que le saque la información a Valentín sobre sus compañeros. También tenemos un suboficial que es quien acompaña a Molina, que nos encuentra con el director en la prisión. Y luego vamos a tener una serie de personajes referenciales como el mozo, la madre de Molina, el mayordomo, Gabriel, entre otros. Según la historia, el tiempo lo vamos a considerar que es un tiempo lineal, ya que esto se refiere al orden cronológico. Esto significa que los eventos se encuentran en el orden que ocurrieron sin dar ningún salto de tiempo con la secuencia temporal clara y coherente. Sin embargo, en la última parte se observa un poco de prolapso, ya que hay partes muy pequeñas que se adelantan cuando Valentín está en la enfermería agonizando y está como delirando, ¿verdad? Estas partes se empiezan a ver desde el capítulo 2, donde hay un adelanto en el tiempo, pero en lo que concierne todo pasa de forma lineal. También vamos a encontrarnos con el tiempo referencial. Este vendría siendo el tiempo histórico de la literatura. Esto se refiere al contexto temporal en el que se sitúa la obra literaria, o más bien la época en que ocurren los eventos narrados en la historia. En esto se pueden señalar datos históricos reales, fechas, eventos, personalidades históricas. Y en este caso podríamos mencionar que en el 72, este año estuvo marcado por una serie de eventos bastante significativos y los acontecimientos destacados que podríamos mencionar, por ejemplo, el conflicto sindical que durante este año se dio y hubo un aumento de conflictos laborales sindicales en Argentina. En este caso, los sindicatos exigían mejores condiciones de trabajo y aumentos salariales. Luego, en el 74, Argentina experimentó una serie de sucesos importantes, como los que les voy a decir ahora. En primer lugar, podríamos mencionar el fallecimiento de Juan Domínguez Perón. Este fue en el 74. Él fue 3 veces presidente en Argentina y la muerte de este generó una gran confusión en el país y marcó el final de toda una era política. Luego también será la muerte de Juan Domingo Perón. Luego de la muerte de la esposa de él, María Estela Martínez de Perón, asumió la presidencia y se convirtió en la primera mujer en ocupar dicho cargo en Argentina. Esta era conocida como Isabel Perón.
su mandato estuvo bastante marcado por la inestabilidad política y económica. Además de eso, se dio un aumento de la violencia política. En este periodo, la violencia política en Argentina se intensificó, se crearon grupos guerrilleros como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Llevaban a cabo acciones armadas, secuestros y atentados en un contexto de creciente polarización. Se dio un, se dio un operativo de independencia, esto fue en febrero del 74. El gobierno de Isabel Perón lanzó el operativo de independencia, que era una acción militar destinada a sofocar las insurgencias guerrilleras de la provincia de Tucumán. Esta operación marcó el inicio de una etapa represiva que luego se profundizaría durante la última dictadura militar. Se dio una crisis económica y social en el 74. Con esto se dio la inflación de la deuda externa que aumentaba en el país y experimentaba una crisis energética. Además, se registran bastantes conflictos laborales y movilizaciones populares debido al deterioro de las condiciones y de la vida y del trabajo. Asimismo, podríamos mencionar el espacio. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al espacio en el que se desarrolla la obra, podemos observar que esto se desarrolla dentro de una penitenciaría en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Y tenemos ahí un ejemplo, ¿verdad? Que dice Ministerio del Interior de la República Argentina. Y si lo leemos detenidamente nos vamos a dar cuenta que estamos hablando de un acta dentro de la cárcel donde afirma que sí, dentro de la cárcel se vieron todas estas cosas. También podemos mencionar como Cronotopus a los otros lugares que se mencionan dentro de la obra donde sucedieron las otras historias que Molina le contaba a Valentín. Por ejemplo, podríamos mencionar el zoológico, que es una de las partes donde se dan los acontecimientos de la película de La Mujer Pantera. También menciona una isla y así sucesivamente. Hasta aquí los dejo y continúa mi compañero Walter. Bien, para continuar vamos a analizar otros elementos dentro de esta obra. Tenemos la metaficción, que es cuando nos encontramos con un texto que cuenta una historia dentro de la misma historia. Y lo podemos evidenciar en el siguiente ejemplo. Con respecto a la obra, según leemos acá, pero ella se va a ese rincón porque ahí la luz del velador no llega y se echa al suelo y el psicoanalista se quiere defender, pero es demasiado tarde, porque allí en ese rincón oscuro todo se vuelve borroso. Un instante y ella se transformó ya en pantera y él alcanza agarra a él, atizador de la chimenea para defenderse, pero ya la pantera le saltó encima. Él se quiere dar golpes con el atizador, pero ya con una garra ella le abrió el cuello y el hombre cae al suelo echando sangre. Eso lo podemos encontrar en la página 30. Con respecto a este relato que está narrando, es el personaje, podemos ver la película evidenciada, que es una película que cuenta Molina al comienzo de la novela, que está basada en una película que se hizo llamada Cat People en 1942. Esta es una película de terror estadounidense dirigida por Jacques Tourneur, producida por Cal. Tenemos también otra referencia, y yo ahora me acordé del nombre del artista que hace de arquitecta. ¿Cómo es? Jake Raldon. Nunca la oí nombrar. Es de hace mucho, del 40.
por allí. A tu compañera le podemos decir Jair Raldon. Jair Raldon, Jair Raldon en El misterio de la celda 7, en la página 33. Hace alusión a un personaje que se llama Jair Raldon, que es una mujer estadounidense que nace en octubre, un 30 de octubre, y fallece en Suiza en el 2023. Esta es una actriz, como decíamos ya, de origen estadounidense, quien interpreta a Alice Moore en la película de terror Cat People. Entonces él hace, bueno, hay ahí esa metaficción, ¿verdad? Porque él está contando una historia dentro de la misma historia. Tenemos acá otro ejemplo donde dice, le piden que le revelen un importante secreto, que averigüe dónde está un gran arsenal de armas de los alemanes ahí en Francia. ¿Para qué? Para que los enemigos de los nazis puedan bombardearlos. En esta segunda historia que narra Molina, recordemos que él es el que está contando todas estas historias o todas estas novelas. Esta está basada en una película de propaganda nazi. A diferencia de la primera, es una combinación de varias películas nazis y esta película es una película estadounidense llamada Paris Hundengrau, que se hizo en 1945 y es protagonizada por Bennett y Gracie Fells. El trama está encajado en la Segunda Guerra Mundial, en Francia, y es una película de una mujer francesa que se enamora de un noble oficial ario y luego muere en sus brazos después de que le dispararon por la espalda en la resistencia francesa. Tenemos también otro ejemplo que es donde narra y dice, un bosque, casitas hermosas de piedras y techos de paja, de tejas de neblina en invierno. Si no hay nieve es otoño, solo neblina. La llegada de los invitados en cómodos automóviles cuyos faroles iluminan el camino de Pedregullo en la página 70. Esta historia que Molina está relatando siempre es parte de una película que se llama La Casita Encantada, que fue escrita y hecha en 1945. De hecho, es la única película que Molina no le cuenta a Valentín, sino que esta película él entre sí comienza a narrarla para sí mismo. Es decir, se puede decir de que él mismo está escuchando o narrando esta película, ¿va? La Casita Encantada es una película mexicana dirigida por Juan Bustillo Oro y fue estrenada en 1945. Se considera que esta es una película de las más clásicas del cine del terror de México. Y esta película se trata de un piloto de la Fuerza Aérea disfigurado por las heridas de la guerra que se recluye en una cabaña y luego hay una sirvienta hogareña de la cabaña que finalmente, después de estarle sirviendo a él por mucho tiempo, se enamora y luego se casa con dicho piloto. Luego de esto descubren su amor, que su amor los ha transformado. Él parece guapo para ella y ella se enamora y ella es hermosa para él. Su transformación es percibida por los dos amantes y el público. Básicamente de eso trata esta película. Tenemos acá también otra muestra en la que siempre está Molina narrando y dice, la zombie no se mueve, pero se ve que en los ojos de ella hay un dolor muy grande. Aunque no tiene voluntad para actuar por su cuenta, el brujo le ordena entonces que lo siga y le va diciendo las mentiras más terribles. Que el marido es malvado y fue quien ordenó que la hiciera zombie, que ahora queriendo repetir lo mismo con la segunda esposa, la está maltratando y que por eso ella, la zombie, tiene que ir y con ese cuchillo matar al muchacho para terminar con todas sus maldades. Eso lo encontramos en la página 146. Acá, como siempre, hablando de metaficción, encontramos que él, Molina, está contando acerca de la quinta
que es la quinta película que él está contando, perdón, y habla de un zombie. La película se llama Caminé con un zombie. Es escrita en 1943. Y esta película trata sobre un hombre rico que se casa con una mujer y la lleva a su isla natal, es decir, donde él nació. Allí su nueva novia descubre a un médico brujo que tiene la capacidad de convertir a las personas en zombies. Finalmente se revela que la primera esposa del hombre fue seducida por el médico brujo y se convirtió en un zombie. Reunido con su primera esposa, el hombre proclama su amor por su primera esposa, pero finalmente es asesinado por el médico brujo. En eso básicamente termina dicha película. Bien, continuando, tenemos otro elemento dentro de esta novela que es el dialogismo. El dialogismo son las voces que están interactuando y formando un diálogo constante dentro de la misma obra. Tenemos un ejemplo, acá está Valentín junto con su compañero de celda charlando y le dice, perdóname, está bien, me vas a contar de tu compañera y no me contaste nada. No, mejor nos olvidamos de eso, como quieras, aunque no tendría del por qué no hablar. No me tiene que hacer mal hablar de ella. Si te hace mal, no. No me tiene que hacer mal. Lo único que mejor no te digo es el nombre. Yo ahora me acordé del nombre del artista que hace, que hace de arquitecta. ¿Cómo es? J. Raldon. Nunca la oí nombrar. Acá en este ejemplo nosotros vemos que ellos sostienen una conversación y están las dos voces. Tenemos acá otro ejemplo en el cual siempre Valentín con su compañero bueno, en una mañana, por lo que se ve, se están saludando siempre dentro de la misma celda. Y dice, buen día Valentín, ¿dormiste bien? Sí. ¿Y vos, Valentín? ¿Qué? Sí, dormiste bien. Sí, gracias. Ya oí hace un rato pasar el mate. Vos no querés, ¿verdad? No, no le tengo confianza. ¿Qué querés de desayuno? ¿Té o café? ¿Y vos qué vas a tomar, Molinita? Yo té. Pero si querés café, es el mismo trabajo. O mejor dicho, no es ningún trabajo. Lo que vos quieras. Esto se encuentra en la página 153 y vemos la conversación entre Valentín y Molina. Continuando con otros elementos, tenemos la polifonía. La polifonía se da cuando hay varias voces narrativas, diálogos o discursos dentro de un texto, exponiendo una línea de pensamientos o de ideales independientemente de los personajes, sin que se pierda la idea principal. Tenemos, por ejemplo, el siguiente diálogo. Vos, loco, viví el momento. Molina, nadie vive el momento. Eso queda para el paraíso terrenal. ¿Vos crees en el cielo y en el infierno? Espérate, Molina. Si vamos a discutir, que sea con cierto rigor. Si nos vamos por las ramas, es cosa de pibes, de discusión de bachillerato. Yo no me voy por las ramas. Perfecto. Entonces, primero déjame establecer mi idea que te haga un planteo. Escucho. Yo no puedo vivir el momento porque vive en función de una lucha política o, bueno, actividad política, digamos. ¿Entendés? Todo lo que yo puedo aguantar acá, que es bastante, pero que es nada, si piensas en la tortura, que vos no sabes lo que es, pero me puedo imaginar. No, te lo podés imaginar. Bueno, todo me lo aguanto porque hay una planificación, está lo importante que es la revolución social y lo secundario que son los placeres de los sentidos. Mientras dure la lucha, que durará tal vez toda mi vida, no me conviene cultivar los placeres de mis sentidos, ¿te das cuenta? Porque son de verdad secundarios para mí. El gran placer es
otro, el de saber que estoy al servicio de lo más noble, que es, bueno, todas mis ideas. Como vemos acá en este ejemplo, nos damos cuenta que los dos actores, se podría decir, están planteando su punto de vista. Vemos esas dos voces y están haciendo un pensamiento o un planteamiento desde su punto de vista de cómo viven cada uno la vida. Las corrientes teóricas en las que se sustenta la obra, como nosotros pudimos observar anteriormente, es el marxismo, que es una doctrina política y filosófica desarrollada a mediados del siglo XIX por el Karl Marx, donde se plantea la lucha de clases, del proletariado y la burguesía. Tenemos las ideas del marxismo, que somos constructores de nuestra propia historia, una mirada de carácter económica, la explotación, alguien que se queda con la mejor parte de la riqueza o con la mayor parte de la riqueza, y la lucha de clases. En la obra es Valentín quien afirma sus ideales y son los que plantean el marxismo. Y tenemos acá un ejemplo, yo creo que anteriormente también lo habíamos leído. Mientras dure la lucha, durará tal vez toda mi vida. Y no me conviene cultivar los placeres de los sentidos, ¿te das cuenta? Porque son de verdad secundarios para mí. El gran placer es otro, es el de saber que estoy al servicio de lo más noble, que es, bueno, todas mis ideas. ¿Cómo tus ideas? Mis ideales. Y aquí hace referencia a cabal el marxismo. Si quieres que te defina todo en una palabra, y ese placer lo puedo sentir en cualquier parte, acá mismo en esta celda y hasta en la tortura. Esa es mi fuerza. Aquí es donde nosotros vemos que realmente él plantea esta corriente teórica y a lo largo de la obra la va desarrollando. Tenemos también otra corriente teórica que es el existencialismo. En algunas ocasiones Valentín tiene un conflicto interno. Friedrich sostiene que el individuo debe de encontrar la verdad dentro de sí mismo, fuera de las determinaciones del discurso social y protagonista. Valentín piensa que en una ocasión luchar por su ideología quizás no vale la pena, y él merece más que todos los sufrimientos que está pasando a causa de formar parte de la lucha del pueblo. Es decir, él se sentía ya agobiado y, como se puede decir, como en nuestras palabras, como aturdido. Y tenemos un ejemplo de lo que él estaba sufriendo dentro de sí mismo. Adentro estoy todo llagado y solamente vos me vas a comprender, porque vos también fuiste criado en tu casa limpia y cómoda para gozar de la vida. Y yo, como vos, no me conformo a ser un mártir. Marta, me da rabia ser mártir, yo no soy un mártir. Y en este momento pienso que si no me equivoqué en todo, me torturaron y no confesé nada. Claro que me ayudaba porque yo nunca supe los nombres los nombres verdaderos de mis compañeros y les dije nombres de batalla, porque con eso no podían avanzar nada. Pero dentro mío tengo otro torturador y desde hace días no me da tregua, que es, y estoy pidiendo justicia. Mira qué absurdo lo que te voy a decir. Estoy pidiendo que haya una justicia, que intervenga la providencia, porque yo no me merezco podrirme en esta celda, o ya sé, ahora veo más claro. Marta, tengo miedo porque estoy enfermo. Tengo miedo terrible de morirme y que todo quede ahí y que mi vida haya reducido a ese poquito, porque pienso que no me lo merezco, que siempre actué con generosidad, que nunca exploté a nadie. Esto lo encontramos en la página 124 y es un momento en el cual él está sufriendo en la cárcel y ya surge esta corriente también, el existencialismo. Tenemos las conclusiones y podemos decir que Manuel Puig presenta un reflejo de lo que Argentina estaba viviendo en ese momento, de modo que dos principios subversivos como son la visión primera, que es la del guerrillero, tenemos esos dos pensamientos,
la visión del guerrillero y sus ideas sobre la sexualidad, que venían siendo dos conflictos ideales y pensamientos de aquel momento histórico. Y es así como en esta obra se presentan estos conflictos en los personajes de forma marginal, siendo atacados por un agente social del imaginario del autor que se acercaba mucho a la realidad. Básicamente es en este momento que el Estado se encargaba de sobreponerse contra los guerrilleros y contra los homosexuales. Tenían esa lucha constante. Y estos mismos son mostrados como personajes antagónicos que están en un lugar, pero que al final pueden unirse y luchar en contra de un Estado quien les oprime y quien les priva de sus libertades. Es todo. Muchas gracias por su atención